Santiago de Cali no tiene un museo de ciudad como las grandes ciudades del mundo. La restauración de la casa de la Hacienda Cañas Gordas puede convertirse en ese museo para que sea visitado por propios extraños. Desde aquí, desde la Sala de Jairo, Ramón Ignacio Ateortúa invita a que nos unamos a esa idea y trabajemos todos los caleños en pos de ella. Está en la Sala de Jairo, medio ambiente, en la Sala de Jairo, salud y cultura, en la Sala de Jairo, entretenimiento, en la Sala de Jairo, empresarios, en la Sala de Jairo, por el bienestar de la comunidad, la Sala de Jairo, la Sala de Jairo. Hola comunidad, ¿qué tal? Ama hasta convertirte en lo amado. Es más, hasta convertirte en el propio amor. El amor es el remedio para todos los males de la humanidad. Estamos para los 5 continentes, para todo el mundo, a través de la fibra óptica de Encali, a través de Encali, que nos presta el servicio para estar con buena definición, con una excelente definición en los 5 continentes. Con AIR, Alianza Internacional de Radio, también, 306 emisoras online por el mundo. Usted puede bajar la aplicación de Radio Garden y en Radio Garden usted busca la Sala de Jairo o le sale Jairo Aristizábal Osa y allí puede usted escucharnos, no vernos, pero si nos quiere escuchar y ver, Facebook Live, el canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Nos acompaña también Tuiteros Cali, el pulso virtual de la ciudad. Ya ustedes vieron la introducción, ya está nuestra invitada. Doctora, antes, bueno, la saludo cordialmente primero que todo. Hola Jairo, ¿cómo estás? Bien, doctora. Vea, doctora, para decir lo siguiente. Ángela María López Toro. Doctora, hay algo que siempre he escuchado de usted y es mi obligación decirlo. No como paciente, sino todos los pacientes y en los mismos pasillos de Imbanaco y en esta área maravillosa de la salud. Usted es un excelente ser humano. Sí, me gusta ayudar a la comunidad y tengo mi vocación de servicio. Pero una vocación de servicio muy grande, con todo el corazón. Doctora, es que usted es excelente persona. Qué bueno. Así, usted se ha preparado magníficamente para su área profesional con doctorado en audiología, pero es que anteponemos a eso su calidez humana. Bueno, eso lo quiero expresar. Muchas gracias. Lo segundo es que la hemos invitado a la Sala de Jairo. Estoy sorprendido de cómo será su vocación de servicio y cómo siente usted su profesión, que se ha venido equipada con todo para mostrarnos, para enseñarnos, para darnos conocimiento
sobre la importancia de todo lo que se debe saber sobre, perdón por la redundancia, la exposición al ruido y el cuidado de la audición. La felicito. Ok. Qué profesional. Sí, la exposición al ruido a determinadas intensidades como a mayor de 80 decibeles de presión sonora puede llegar a ocasionar un problema auditivo. Son problemas que se van produciendo poco a poco sin que las personas se den cuenta que están perdiendo la audición. Y en situaciones que aparentemente parecieran no ser perjudiciales, pueden ser muy dañinas para el oído. Por ejemplo, Jairo, el estar en una discoteca al lado de un parlante durante varias horas en la noche, o el escuchar equipos de sonido, la música muy alta, como te dije, mayor de 80 decibeles, puede llegar a producir un problema auditivo. O exponerse, por ejemplo, a disparar, a quemar pólvora, a estar expuesto en diferentes situaciones, si son de alta intensidad, pueden ocasionar trastornos auditivos que pueden ir acompañados también de zumbiditos o de piticos como grillitos en el oído, que se llama tinnitus, que pueden ser inicialmente irreversibles, o ya la persona puede quedar con un problema de por vida de este tipo. Doctora, pero una pregunta cándida para mí, pues, y seguramente para la audiencia. ¿Y uno cómo mide los decibeles? Si yo estoy aquí con un ruido en este momento, o tengo este teléfono y le pongo volumen, el teléfono no me está marcando decibeles, entonces yo, ¿ahí qué hago? Bueno, nosotros aquí estamos hablando alrededor de 55 decibeles. Estamos Entonces, alticos. es normal. Uno habla 60, 65 decibeles. Pero ya un grito, el pito de un carro, el estar, por ejemplo, en un aeropuerto expuesto a la turbina de un avión, o en una fiesta con una orquesta, ya uno puede pensar que son niveles altos de ruido. El simplemente estar en la calle, en la avenida Quinta, por ejemplo, al frente, dijéramos, del Éxito, del Hospital Universitario, esas son intensidades que pueden llegar a abarcar 90, 95 decibeles. Un vendedor ambulante puede llegar a adquirir un problema auditivo por estar expuesto a este tipo de ruidos. ¿Y eso hasta qué punto lo puede resistir el oído? Es decir, ahí ya con ese impacto de 90 decibeles comienza a tener problema la audición. Menos de 90, 80, 85 decibeles, hasta 80, 85 decibeles, el oído tiene mecanismos de defensa. Se contraen una parte del oído que puede servir como, dijéramos así, de protector de los sonidos, pero a mayor ya de 85 decibeles ya no hay ningún mecanismo protector, y es cuando se produce, si es un impacto sonoro fuerte, puede llegar a ocasionar lo que llamamos nosotros trauma acústico, que es una pérdida auditiva súbita en un momento determinado. Sí. Doctora, ¿hay un síntoma, un aviso aparte de los ruidos, lo que usted ha señalado, los grillitos? Digamos, una seña, un síntoma importante para uno decir, voy a hacerme un examen de oídos. Sí, uno mismo puede autoevaluarse, Jairo. El hecho de uno venir y poner la televisión a un nivel más alto y todos alrededor de uno le están diciendo, bájale la televisión, ¿por qué le subes tanto el volumen a la televisión? Eso tan sencillo, esa expresión tan sencilla ya nos puede estar indicando algo. O el estar continuamente preguntando ¿cómo? ¿Qué? ¿Me repite? Esos son síntomas de disminución auditiva que hay que prestarles atención. Esto descontando que la persona que nos está hablando habla claro y que está hablando a ese nivel que uno necesita. Así es, sí. Doctora, en el transcurso, esta se la dejo para el siguiente segmento, esta pregunta. Uno nace y bueno, ahora también vamos a hablar de la importancia que tiene el examen en los niños recién nacidos. Ahora, pero la pregunta que le hago es, suponiendo que uno nace con muy buena audición,
Todos los seres humanos estamos, digamos, no condenados, ¿qué otra pregunta? Expuestos a que la audición nos merme siempre. Un instante, estamos en la sala de Jairo con la doctora Ángela María López. Decirle a un vértigo. Que me estaba diciendo la doctora, voy a ser imprudente, porque me dice, le reiteré, le dije desde mi corazón, le vuelvo a repetir lo que le dije ahora al aire, porque es que uno tiene que ser coherente, Entonces, lo que dice públicamente, privadamente y viceversa, ¿cierto? Y me está diciendo la doctora que hace unas campañas hermosas y su consultorio tiene el encuentro de personas que son, digamos, de poder económico muy altas y pueden comprar un audífono si lo necesitan, o personas muy pobres que no pueden comprar el audífono que necesitan. Y los dos se encuentran allí, en la sala de recepción del consultorio de la doctora Ángela María López. Y con una inmensa satisfacción me dice, hemos entregado más de 600 audífonos gracias a una empresa de Estados Unidos. ¿Cómo es esa historia, doctora? Con frecuencia uno encuentra, como dices tú, personas con capacidad económica para comprar audífonos y muchas otras personas que no tienen la capacidad, teniendo exactamente el mismo problema. De ahí fue que me surgió la necesidad de contactar una fábrica en Estados Unidos, una fábrica que tiene su sede al norte de Estados Unidos, en Michigan, y les solicité que si nos podían, que teníamos esta situación, que nos podían donar audífonos. Y efectivamente el año pasado nos donaron 600 audífonos y les hacemos seguimiento a esos pacientes. Todos los meses los atendemos en el consultorio de forma totalmente gratis para ver si tienen alguna dificultad, inclusive se les regalan las pilas. Todo eso es con la fábrica de Estados Unidos que se llama Starkey, que nos ha donado los audífonos. Starkey se llama. Starkey. Ajá. Pues desde aquí, en New York, en Florida, a través de ahí nos están escuchando. Y desde luego, nuestra planificación en las plataformas digitales también nos dan oportunidad. Qué bueno llegar a Michigan. Starkey, Mari, por favor, ten la amabilidad. Y etiquetamos esa empresa y nuestro agradecimiento desde Cali por esa labor, por esa entrega, por ese cariño para la gente que no tiene forma de comprar un audífono en Cali. Doctora Ángela María, entonces la pregunta inicial de este segmento es si todos necesariamente llegamos a tener menos audición en el transcurso de nuestra vida. Sí, hay múltiples causas que pueden ocasionar una pérdida auditiva. O podemos nacer muy bien y con el tiempo adquirir una pérdida auditiva. Pueden haber pérdidas auditivas, por ejemplo, congénitas. Así como todos tenemos la capacidad, podemos heredar un pelo rubio, unos ojos azules, una tez blanca, una tez morena. Igualmente puede la persona tener un problema auditivo,
de origen hereditario, que muchas veces no se manifiesta en un comienzo, sino con el transcurso de la vida. Esa es una de las causas que puede haber de pérdida auditiva. Otro problema auditivo son las drogas ototóxicas. Hay drogas que son muy dañinas para el oído, por ejemplo, drogas con las que se trata el cáncer. Hay una especialmente que se llama cisplatina, que puede llegar a ocasionar pérdida auditiva. Y en ese caso, que los médicos lo saben, lo que hacen es evaluar la audición de la persona antes de iniciar el tratamiento para medir su audición y posteriormente a la aplicación de la droga, volver y evaluar si el paciente ha manifestado algún síntoma de pérdida auditiva para cambiársela. Otra de las razones de pérdida auditiva puede ser la exposición al ruido, como lo dijimos anteriormente. Hay muchas infecciones también, por ejemplo, rubeola, varicela, sarampión, una meningitis puede llegar a ocasionar pérdida auditiva. O hay pérdidas auditivas que son súbitas, que se produce como una especie de infarto en el oído y dejarnos a nosotros sordos de un momento para otro. Son muchas las causas. Lo importante es tratar de reconocer uno en el momento que está perdiendo audición y acudir inmediatamente al médico, porque muchas de estas causas, si son tratadas, de estos problemas, si son tratados dentro de las primeras 48 horas, la persona puede salvar el oído fácilmente. Muy bien, ya en la sala de Jairo, entre otras personas, Ricardo Pérez Bolaños, felicitaciones a la doctora, porque antes de ser profesional es un gran ser humano. Bendiciones, ¿sí, doctora? Esto se ratifica aquí. Axel Quiñones, hola Jairo, buenas tardes, qué buen tema el de hoy. Jorge Mejía, entre otros, gracias. Estamos con la doctora Ángela María López, estamos en la sala de Jairo. Doctora, ¿por qué es tan importante, por qué son tan importantes, plural, la salud de los oídos frente a nuestra salud general? Porque, por ejemplo, uno puede tener un inconveniente de oído que llega hasta hacerle perder el equilibrio. Explíquenos un poco, por favor, eso. Sí, Jairo, como decíamos, son muchas las causas que llegan a producir un problema auditivo que lo podemos reconocer rápidamente o lo puede reconocer el médico si se lo solicitamos. Pero lo más importante en cuanto a la salud es tener en cuenta, nosotros tenemos 5 sentidos. A través de los sentidos nosotros aprendemos. Y si vamos a comparar los 5 sentidos, el más importante realmente es el oído, es la audición. ¿Por qué? Porque es un sentido que abarca muchísima más información. Si comparamos, por ejemplo, la visión con la audición, uno, si cierra los ojos, queda completamente ya incomunicado y no se da cuenta de lo que está pasando alrededor de uno porque cierra los ojos. O si se queda dormido también, no vemos, que quedamos totalmente desconectados. Lo que nos conecta a nosotros es el oído. Nosotros estamos los dos aquí en tu estudio, en la sala de Jairo, y visualmente puedo verte a ti y lo que hay al frente mío, y nada más, teniendo en cuenta el sistema visual. Pero auditivamente me puedo estar conectando ya con la quinta, que está pasando por la quinta, si pasa una ambulancia, si hay unos pitos, si hay una explosión, si hay algo, sin que yo lo estoy viendo. La visión es un sentido más corto, por eso digo, da menos información, mientras que la audición puede abarcar kilómetros y tienes información de lo que está pasando a tu alrededor. A uno piensa que la visión es más importante
porque la limitación es muy grande. Todo el mundo puede ver que una persona es ciega. Anda con un bastón, anda cogiéndose, hay que ayudarle para pasar una calle, mientras que una persona con disminución auditiva, un sordo, pasa completamente desapercibido, pero internamente el problema es mucho más grande. Doctora, ¿y por qué uno puede perder el equilibrio con un problema? Cuando uno pierde el equilibrio, ¿qué está ocurriendo en el oído? Bueno, Jairo, aquí nosotros tenemos esta lámina. El oído está formado básicamente por tres partes. Oído externo, que abarca la aurícula, y el conducto auditivo externo. Si ustedes pueden ver aquí están las vellosidades, aquí se forman las ceras, las glándulas ceruminosas se encuentran acá. Seguimos y encontramos una parte que es el oído medio, donde está la membrana timpánica, y vemos tres huesecitos que se llaman martillo, yunque y estribo, porque precisamente tienen esas formas. Y más al interior está lo que nosotros llamamos el oído interno. Entonces, el oído interno está formado por dos partes principales. Una es la cóclea o caracol, que si vemos tiene exactamente esa forma de un caracol, y tiene a su vez la rama vestibular o la rama del equilibrio, que son estos canales semicirculares. Si vemos esto, vemos el otrículo, el sáculo, unas ampollitas que están allí, que son las que nos dan información de nuestra posición, por ejemplo. Entonces, de acá del oído interno, de la cóclea o caracol, sale el nervio auditivo. La primera rama del nervio auditivo se encuentra en la cóclea de caracol, y a su vez está la rama vestibular. Ellas dos se unen en un momento determinado, y dependiendo de eso, el vértigo, el mareo, lo que se produzca en el aparato vestibular, que es este de acá, ese es el auditivo y ese es el vestibular o del equilibrio. Entonces, depende donde esté la lesión, puede haber un problema que solamente afecte el equilibrio o solamente afecte la audición, o puede llegar a afectar los dos. Depende de esta parte anatómica, cómo se comporte donde esté el problema. ¿Y con qué examen se puede determinar eso? Bueno, hay varias pruebas. Primero que todo, la prueba más sencilla realmente es un examen auditivo, una audiometría. En la audiometría nosotros podemos determinar si, además de la pérdida auditiva que está presentando el paciente, si se refleja algún problema de la rama vestibular, de la cóclea al caracol, por ejemplo, como un síndrome de Menier. En el Menier nosotros, que está asociado, es el vértigo, es el tinnitus, es la pérdida auditiva y una sensación como de eco, como de embombamiento en el oído. Siempre vamos a tener un patrón típico de audición. En una audiometría se puede reflejar perfectamente. Puede tener la persona pérdida auditiva, mientras que puede haber un problema solamente acá, en esta parte, en el laberinto, una laberintitis, que la audición da completamente normal en la persona a pesar de tener un vértigo muy fuerte. Son exámenes, y hay exámenes especializados. Además de la audiometría, tenemos una logoaudiometría, que es prueba con palabras, o pruebas para examinar exactamente un problema, si el problema está en el oído medio, o más específicamente acá en la parte vestibular. Hay unas pruebas que se llama BEMS, que se registran unas respuestas que se presentan acá en el oído interno, en la parte vestibular. Electronistagmografía o videonistagmografía. Son muchas las pruebas con las que uno puede llegar a diagnosticar un problema y de saber exactamente dónde está la lesión y cómo tratarlo también. Ahora, no necesariamente el vértigo, el mareo, como ustedes saben, se produce en el oído. Puede ser por muchísimas otras causas que se puede registrar un vértigo, pero lo primero que el médico siempre quiere descartar es un compromiso a nivel de oído interno, por lo que es donde se originan esos dos nervios del organismo. La doctora Ángela María López, en la sala de Jairo hoy. Tome
Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Hola, yo soy Hoa de Vietnam. En mi país es un gran exportador de arroz del mundo, pero en Colombia me gusta mucho orisa porque esta es muy rico. Doctora, hablábamos ahora de la importancia del examen. Uno se debe hacer con qué frecuencia un examen de oídos. Bueno, primero que todo, Jairo, se debe hacer desde el momento en que el bebé nace. Dentro de las primeras 24 horas de nacido se hace exactamente el examen, que es un tamizaje muy sencillo. Es una prueba que dura aproximadamente 2 minutos y con esa prueba podemos determinar si el niño nació escuchando bien o no. La importancia de detectar tempranamente la pérdida auditiva es para evitar problemas posteriores y ofrecer una ayuda temprana. Si un niño no escucha bien, no va a poder desarrollar su lenguaje, no va a poder hablar, no va a poder realmente aprender las cosas adecuadamente. Pero si se detecta el problema muy rápido, se puede poner un audífono y la audición llegar realmente nosotros a nivelarla a intensidades completamente normales. Eso también en casos más extremos, si es el caso de una persona sorda profunda, un bebé sordo profundo, que ni siquiera tenga restos auditivos para colocarle un audífono, entonces se va a una cirugía que se llama implante coclear, que se trabaja sobre esta parte del oído interno y se coloca unas especies de electrodos sustituyendo una parte del oído para estimular las células ciliadas, que probablemente son las que están ocasionando el daño auditivo, y con una terapia y un apoyo adecuado el niño puede llegar a desarrollar completamente sus etapas de desarrollo a términos normales. ¿Y se adapta fácil el niño al audífono? Entre más pequeño es mucho más fácil porque empieza a formar parte, dijéramos así, como de su esquema corporal, hace parte de su cuerpo y lo extrañan, quieren los audífonos, los quieren. ¿Ese audífono dura cuánto tiempo? ¿Cada cuánto hay que estarlo cambiando? Realmente los audífonos pueden durar muchísimos años. Yo tengo pacientes con audífonos de uso de 15 años fácilmente, pero hoy en día avanza tanto la tecnología. Si comparamos un audífono con un celular, comparando un celular hace 10 años con un celular de ahora, un celular hace 10 años con ese solamente nos limitábamos a hacer llamadas y nada más. Hoy en día un celular tiene filmadora, tiene cámara de fotos, es un computador, sirve para llamadas, tiene el WhatsApp, tiene miles de servicios, y lo mismo pasa con los audífonos. Entonces, por avances tecnológicos, realmente lo ideal sería cambiar los audífonos cada 3 años si se pudiera, o máximo cada 5. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades más comunes teniendo en cuenta el medio en que vivimos hoy expuesto al ruido? Y de pronto podemos también hablar un poco de situaciones hereditarias. ¿Cuáles son entonces las más frecuentes? Bueno, una de las enfermedades hereditarias es la que se llama otoesclerosis. Otoesclerosis. Otoesclerosis, que es un problema que se produce exactamente acá en el oído medio. En el oído medio, aquí hay 3 huesecitos, como lo dije anteriormente: martillo, yunque y estribo. Y ellos se articulan entre sí, pero en la otoesclerosis esas articulaciones son rígidas, entonces eso llega a ocasionar pérdida auditiva.
Ese es un problema que se manifiesta realmente después como de los 20 años, más o menos. Pero hay personas, por ejemplo, la presbiacusia, que es la pérdida auditiva ocasionada por la edad, dijéramos así. Así como nosotros vamos perdiendo visión, después de los 40 años uno va perdiendo un poquito de visión, ya necesita gafas, pues también va necesitando audífono porque va teniendo pérdida auditiva, que es lo que decía yo que llama presbiacusia. Y así como van saliendo las canas, que son las tres cosas que se van saliendo como al mismo tiempo, entonces si hay familias con presbiacusia normal, si está el abuelo tuvo pérdida auditiva ocasionada por la edad, el papá, lo más probablemente es que el hijo y toda la familia registre los mismos problemas con la edad. Es muy común. ¿Y lo que hay hoy de implante coclear es seguro? En el Centro Médico Imbanaco estamos haciendo los implantes cocleares desde el año 95 y hemos visto resultados increíbles. Tenemos pacientes hoy en día, bueno, nacieron sordos, se estimularon debidamente, se implantaron y hoy en día tenemos abogados, ingenieros de sistemas que manejan 2 idiomas, que se manejan perfectamente con su implante coclear y que hablan bien. En la sala de Jairo y salud, y concretamente la importancia, lo que uno debe saber sobre la exposición al ruido y los detalles de este sentido tan importante que es la audición. Ya regresamos. Soy María Eugenia Lloreda Piedrahíta, la gerente de la seccional Valle del Cauca para la ANDI, y estoy aquí en la sala de Jairo, invitando a todos los vallecaucanos para que sigamos creyendo en nuestra región, sigamos trabajando por ella, que se contagien de este positivismo que se está viviendo en todos los estamentos vallecaucanos, para que realmente miren el crecimiento que estamos teniendo. Estamos en un resurgimiento económico, un resurgimiento del ambiente de negocios, están llegando nuevas inversiones, hay empresarios muy interesados en nuestra región, y para que trabajadores, funcionarios públicos, el empresariado, los estudiantes, realmente creamos en nuestra región y sigamos trabajando en pro de su desarrollo. Doctora, entonces con los ruiditos, con los grillitos y demás, ¿qué hay que hacer? Bueno, estos pueden aparecer, el tinnitus, muy frecuentemente después de una exposición prolongada de ruido. Si hemos estado en una discoteca toda la noche, nos acostamos con no sé si ustedes han tenido, todos nuestros televidentes han tenido la experiencia de escuchar los piticos, los grillitos después de una fiesta, que se acuestan y es permanentemente los grillitos, y eso normalmente al otro día, o sea, después de unas 8 horas de reposo auditivo, llegan a desaparecer. Pero si la exposición es muy continua, por ejemplo, una persona que trabaja en una fábrica, todos los días expuesta de 8 horas a exposición de ruido sin utilizar protección auditiva, puede llegar a ese tinnitus quedar en forma permanente. Y sí produce muchos problemas emocionales, muchos problemas de diferente tipo, inclusive hay problemas para conciliar el sueño, para concentrarse en su actividad de trabajo, para diferentes formas cuando están expuestos hasta a estos piticos. Normalmente, con frecuencia, oye, que los pacientes le dicen a uno: doctora, no hay nada que hacer. A mí el médico o un amigo me dijo que eso no había nada que hacer. Hoy en día hay muchas soluciones, muchos tratamientos para manejar el tinnitus. Pero lo primero es crear conciencia de que un problema auditivo, un problema de oído puede llegar a ocasionar tinnitus. Entonces lo ideal es tratar de evitar, en este caso del que estamos hablando, es evitar el ruido, no exponerse a ruido. Pero también, si uno tiene la pérdida auditiva, puede tener tinnitus. Uno puede ponerse unos aparaticos especiales en el oído que se llaman enmascaradores de tinnitus, que son unas especies como de audífonos que
enmascaran completamente el ruido, o sea, no lo dejan escuchar y la persona se va a sentir mejor. Es más fácil aceptar un ruido externo de un enmascarador que un ruido interno. Esos aparaticos similares a los que uno se coloca en natación. A los audífonos, ahora podemos mostrar unos audífonos, son diferentes sistemas. Principalmente son audífonos que vienen detrás del oído, porque hay de diferentes formas los audífonos que sirven para emitir una serie de sonidos que lo impiden. O si no, hay una serie de tratamientos ya en el caso de que un enmascarador de sonido no sirva o que no haya pérdida auditiva, una serie de tratamientos se evalúa la audición y se determina exactamente dónde está, qué células auditivas están afectadas para venir a tratarlas y se hace un tratamiento a base de sonidos condicionados. Doctora, excúseme las preguntas cándidas que le voy a hacer, pero hacen parte pues de esta charla coloquial. Ahí está, doctora. Gracias. ¿Nos puede mostrar? Sí, gracias. Sí, aquí tenemos entonces, aquí tenemos dos tipos diferentes de audífonos que pueden servir para aumentar la audición, para amplificar la audición o para demascaradores de tinnitus. Ustedes ven, hay unos que son muy pequeñitos colocados muy adentro del oído que prácticamente no se logran ver. Aquí lo tenemos negrito como para que ustedes lo puedan apreciar, pero realmente ellos vienen color piel y quedan completamente disimulados. Y también hay otro tipo de audífonos que vienen detrás de la oreja, pero pueden apreciarlo. Realmente aquí se nota porque la orejita es blanca y todo, pero esto perfectamente queda muy camuflado con el pelo o detrás de la oreja. Eso prácticamente no se ve y ayuda muchísimo. Otra es la siguiente. ¿Por qué uno produce cera? Que es hasta vergonzoso del médico porque dirá que uno no hace higiene o haciendo una higiene especial en los oídos uno no produce cera. Bueno, eso es un mecanismo completamente normal, el producir cera. Como les decía, aquí tenemos estas glandulitas que están ubicadas a la entrada del conducto auditivo externo, que son las encargadas de producir la cera, pero realmente la cera no es mala. La cera es un mecanismo protector del oído, inclusive lo sirve para proteger de cuerpos extraños. Pero si uno tiene mucha cera se tapa. Si uno tiene mucha cera sí puede llegar a producir pérdida auditiva, porque la cera se va colocando acá a través del conducto auditivo externo, puede llegar inclusive a presionar un poquito la membrana timpánica, puede ocasionar tinnitus, puede ocasionar mareos, puede ocasionar vértigo, pero si se maneja bien no hay ningún problema. La mayoría de las personas expulsan espontáneamente la cera y si no, ya saben, y se pueden hacer regularmente extraer la cera por un especialista. Lo que no es bueno es utilizar copitos para limpiar la cera y con frecuencia nosotros encontramos... Eso es común de todo el mundo. Sí. Además le produce cierta satisfacción el rascarse el oído. Claro, y entre más se rasquen, más ganas les va a dar de rascarse y no estamos solucionando ningún problema. En lo que vamos a desatacar la cera o si no a producir un traumatismo en el oído. Tenemos un caso reciente de una persona que se perforó completamente el tímpano y quedó sorda por un copito. Hasta hoy los copitos. Sí, los copitos no es bueno tenerlos. Doctora, usarlos. Se nos quedan muchas cosas. Esta pregunta también, dentro de pues lo que puede preguntar un paciente ignorante de la situación de los oídos. ¿Por qué se dice que hay personas que tienen oídos biónicos? Sobre todo las abuelas, mi abuela lo escucha todo, mi papá también lo escucha todo, o eso es un mito. No, sí puede, claro que sí puede ocurrir, pero aquí tenemos que hacer una diferenciación entre oír y escuchar. Porque uno puede oír, pero de pronto no entender. O sea, la discriminación del lenguaje es otra parte que tenemos que analizar nosotros en una evaluación auditiva, porque sí podemos oír,
pero no saber interpretar, o el cerebro no puede interpretar bien lo que se está escuchando. Hay personas que tienen pérdida auditiva y con una discriminación del lenguaje muy buena y logran entender mucho a pesar de tener disminución auditiva. Tenemos el caso pues, de Beethoven, que era músico con problemas de audición y compuso muchas sinfonías. Eso, pero también tenemos la persona que oye muy bien y no entiende bien, que ese es otro tipo de problemas que se pueden llegar a producir en el cerebro. Doctora, nos quedan entonces una nueva visita. Cuando usted de pronto tenga un tiempito por ahí, porque sabemos que mantiene full en la agenda, entonces aquí la esperamos en la sala de Jairo para seguir tratando estos temas. Bueno, Jairo, con muchísimo gusto y ha sido un honor para mí estar aquí en la sala de Jairo, y cuando quieras volvemos a presentar el programa y complementamos esto. Muchas gracias. El honor es nuestro y es un honor pues presentarle a la comunidad esta información, este conocimiento sobre el oído, y además estas recomendaciones especiales de una profesional doctorada en audiología como la doctora Ángela María López, ProAudio en CMI, Centro Médico Imbanaco. En la sala de Jairo, aparte de las personas que ya cité, han estado Carlos Arturo Balcázar, Alba López, Sandra Isabel Cano Vanegas. Gracias a todos. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros siempre. La sala de Jairo. Mañana un tema antagónico a este, diferente, pero siempre importante, porque buscamos los temas de interés para toda la comunidad. Gracias por habernos acompañado. Audio Jungle.